Buenas tardes a todas las agencias de viajes asociadas a Anato que participan en el día de la charla ciclo 3 y 5 de postulación al programa, donde el proceso de postulación a beneficios para los meses de julio, agosto y septiembre del 2021, cuya fecha máxima de postulación es el día de mañana, jueves 16 de diciembre. El día de hoy nos acompaña Andrés Acero, coordinador de capacitaciones de la UGPP. Muchas gracias, Andrés, y bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos los asociados que ya se encuentran conectados. Y bueno, espero que podamos tener una jornada muy enriquecedora aclarando todas esas inquietudes para que puedan postularse entre el día de hoy y el día de mañana antes del cierre de este programa. Bueno, miren, entonces yo creo que arrancamos para que nos alcancemos a aprovechar al máximo y podamos compartir todos algunos de los aspectos relevantes del programa. Como saben, el canal lo encomendó a la UGPP un poco dentro de esa nueva alcance que le da a la unidad de gestión pensional y parafiscales, donde la invita a que dé un paso más frente a su labor que históricamente había desarrollado, en la cual estaba relacionada directamente con esa cultura de pago de los aportes al sistema de la protección social. Y aquí básicamente lo que busca es que en este nuevo enfoque se apoye todos estos programas que van en pro de la reactivación económica. Hay dos programas bandera que en este momento está administrando la unidad de gestión pensional y parafiscales. Uno de ellos, el que vamos a hablar el día de hoy, que es el programa de apoyo al empleo formal para los micro y pequeños empleadores, y otro para las empresas que están creando empleo, aquellas que están contratando nuevos trabajadores, que están contratando mano de obra necesaria para todo este proceso de reactivación. Estos dos programas podemos decir que es la continuación de otros programas que ya estaban vigentes, programas, por ejemplo, el PAEF, que conocimos antes con el decreto legislativo 639 e incluso con la ley 2060, en la cual se amplía este programa y se le dan una serie de modificaciones. Y el programa de apoyo a la creación de empleos, el de creación de empleo, que viene a ser una ampliación de ese programa que estuvo dentro de la estrategia Sacúdete, que era la posibilidad de tener un incentivo para quienes contrataran trabajadores jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces, en este sentido, frente a estos dos programas, pues lo que busca el gobierno nacional es generar esas herramientas y esos mecanismos para lograr una reactivación dentro de todo esta nueva realidad que nos acompaña. Entonces, como les decía, este programa de apoyo al empleo formal PAEF, pues básicamente lo que busca es tener un enfoque de esa nueva que se le da, y es un enfoque a los micro y pequeños empleadores. Y este programa se amplía para que todos aquellos que cumplan con estos requisitos puedan recibir un apoyo en mayo y diciembre del 2021. Ya agotamos dos de estas postulaciones o dos de estos ciclos, como se llama, denomina el ciclo 1 y 2, que correspondía al mes de mayo y de junio, y en el pasado mes de noviembre estamos en los ciclos 3, 4 y 5, que corresponden a las estaciones de julio. Arranca este programa con una posibilidad. ¿Cuál de estas posibilidades? Ampliarse, haga el corte de estos ciclos y una vez se evalúe cuál fue el impacto que tuvo frente a los empleadores en cuanto a los recursos que fueron allí entregados. Entonces, en ese sentido, pues este programa
otorga un 40% para todos aquellos empleadores que tengan contratados hombres, ¿cierto? Y que correspondan a las actividades, a un grupo, a la generalidad de las actividades económicas que se encuentran descritas en el DANE, ¿cierto? Que están establecidas por el DANE. Y 63 pesos. Yo voy a contar con un apoyo diferente, con enfoque que quiero de 50% de 64.000 pesos para todos los empleadores que tengan contratadas mujeres. ¿Por qué se da este enfoque de género? Básicamente porque uno de los sectores, dentro de las pérdidas o la caída de los puestos de trabajo, donde más se dio esa caída fue en las mujeres. ¿Esto por qué? Porque los sectores más sensibles, más afectados con toda esta emergencia sanitaria, pues buena parte de la mano de obra era correspondiente a las mujeres. Y hay un beneficio que tiene este programa que nació desde la Ley 2060, que fue un enfoque frente a sectores económicos que se vieron significativamente afectados por esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles son esos sectores? El sector turístico, el sector hotelero, de gastronomía, el de actividades artísticas, entretenimiento y recreación. Para estos sectores está establecida una condición específica. ¿Cuál es esa condición? Que la actividad económica que los clasifica y que se encuentra establecido dentro de la reglamentación de este programa, esa actividad económica se haya ejercido desde antes del 6 de mayo del 2020. Si yo he tenido como actividad principal esa actividad que hace que este empleador se encuentre dentro de este segmento de las empresas altamente afectadas por la pandemia, pues podrá ser beneficiario de estos recursos, podrá recibir estos recursos si ha mantenido esta actividad económica desde antes del 6 de mayo del 2020. ¿Esto cómo lo vamos a validar? Básicamente lo vamos a validar con el registro único tributario, que es el documento que nos va a permitir validar que efectivamente esa actividad económica se encuentra inscrita desde esa fecha. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en este sector que, como ANATO es un sector que se vio significativamente afectado y que su actividad económica o de las actividades económicas que tienen acá registradas se encuentran dentro de ese catálogo de actividades económicas afectadas por la emergencia sanitaria. Como les decía, este es un programa que está enfocado para los micro y pequeños empleadores. Pero ¿qué hizo el gobierno nacional en la ley 2155 para definir cómo o para clasificar en ese grupo de micro y pequeños empleadores? Lo que hizo fue decir o analizar o establecer más bien que se consideraba un micro o un pequeño empleador aquel que a marzo del 2021 había tenido 50 o menos trabajadores reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes. Si esa regla se había cumplido dentro de ese periodo, que es marzo del 2021, se podría establecer como potencial beneficiario para este programa de apoyo al empleo formal en el enfoque de micro y pequeños empleadores. Sin embargo, es importante dar una claridad, y es que si bien la condición que se establecía era que tuviera 50 trabajadores al mes de marzo, no ponía una condición específica a que antes de marzo del 2021 o después de marzo del 2021 también tuviese que tener 50 o menos trabajadores. Quiere decir esto que si yo antes de marzo de 2021 tenía en algún momento tuve 100 trabajadores y ahora tengo 70 trabajadores, pues no hay ningún problema. Me podré postular a este programa. No obstante, solamente voy a recibir como máximo, como techo, por así decirlo, voy a tener un techo que son 50 subsidios. Y esto es importante tenerlo claro para que si alguno de ustedes se encuentra en esa situación, pues sepa cuáles son esas condiciones. Y ahora vamos a explicar más adelante cuáles son esas condiciones o cómo se debe entender
que se cumple con el requisito de tener 50 o menos trabajadores o empleados reportados en esa planilla. ¿Quiénes pueden participar o quiénes se pueden postular a este programa? Se pueden postular las personas jurídicas, las personas naturales empleadoras que a febrero del 2020 hayan tenido 2 o más trabajadores reportados en su planilla integrada de liquidación de aportes. Se podrán postular las cooperativas de trabajo asociado tanto por sus empleados como por sus trabajadores asociados. Se podrán postular las empresas de servicios temporales, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios, uniones temporales, los establecimientos educativos que no sean oficiales y que cuenten con una licencia de funcionamiento y los patrimonios autónomos declarantes de renta. Muchos de estos sectores, o digamos que estos grupos, están relacionados con el sector y sin duda pues pueden verse beneficiados de estos apoyos que están establecidos. ¿Quiénes no se podrán ver beneficiados? Aquellos que se consideran o son consideradas personas naturales políticamente expuestas, ni sus cónyuges, compañeros permanentes o parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad único civil. Esas personas, esos grupos de personas que están allí establecidos por la ley, no podrán acceder a este programa en atención a esa dignidad o a ese cargo, ese beneficio adicional que tienen por estar allí clasificados como PEP. Y tampoco podrán ser participantes de este programa aquellas entidades que tengan participación de la nación o sus entidades descentralizadas superior al 50% de su capital. Esas son las condiciones y esos son los participantes del programa. ¿Cuáles son esos requisitos o esas condiciones básicas que debe tener un postulante para poder acceder al programa? Lo primero que tiene que tener es una cuenta de depósito. Si usted tiene una cuenta de depósito en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria, por cualquiera de esos, usted tiene una cuenta de depósito, cuenta de ahorros, cuenta corriente, cualquier tipo de cuenta de depósito, usted podrá ser beneficiario del programa, podrá postularse. Además, tenga en cuenta que las postulaciones se hacen a través de las entidades financieras. Ese es el mecanismo, ese es el medio por el cual yo voy a hacer esa postulación. Y pues haberse constituido antes del 6 de mayo o en todo caso haber tenido su registro mercantil antes del 6 de mayo. Y esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque yo me pude haber constituido antes del 6 de mayo, antes del 2020, pero yo nunca me había formalizado. Puede ser que yo sea una persona natural, yo realizo una actividad económica relacionada con el sector, pero yo no tenía un registro mercantil. Si yo me formalicé antes del 6 de mayo y tengo ese registro mercantil, por ejemplo, en el caso de una persona natural, tengo ese registro mercantil antes del 6 de mayo, podré ser postulante y podré ser beneficiario de este programa de acuerdo con las condiciones que están establecidas. Ahora bien, si me constituí antes del 2020 y por ende yo ya tenía un registro mercantil antes del año 2020, pues ese registro mercantil tengo la obligación de haberlo renovado, bien sea en el 2020, en el 2021 o como mínimo haberlo renovado antes de la postulación. Es decir, que si yo no había renovado ni 2020 ni 2021 mi registro mercantil y hoy veo que cumplo con estas condiciones, que me quiero postular a este beneficio, pues lo que tengo que hacer es algo muy sencillo y es ir a hacer mi proceso de renovación de mi registro mercantil para poder hacer mi postulación. Hago mi postulación antes del día de mañana, que se cierra estas fechas del programa, y podré ser beneficiario de este programa, podré recibir esos recursos. Ahora bien, quienes tienen establecimientos educativos, pues en la condición, como lo mencionábamos ahorita, los establecimientos educativos pueden participar siempre y cuando no sean oficiales y cuenten con una licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación. No obstante, hay algunos establecimientos educativos que potencialmente pueden ser pueden no tener licencia de funcionamiento, pero puede que tengan registro mercantil y en ese caso, pues será compatible esa postulación tener ese registro mercantil para efectos de su postulación.
Y en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, consorcios, uniones temporales, hay que tener en cuenta que hay que cumplir con un requisito que es presentar el registro único tributario. Y entonces, frente a ese registro único tributario, pues lo que podré efectivamente, si cumplo con ese requisito, podré acceder a este programa. Bien. Por otra parte, hay unos requisitos que podríamos decir que son mucho más específicos frente a esta postulación. Y el primero de esos requisitos que podríamos decir que es muy específico es que usted haya tenido una disminución del 20% o más de sus ingresos, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver cómo debemos hacer ese cálculo para analizar esa disminución del 20% más de sus ingresos y así no perder esa posibilidad de acceder a este beneficio. Por otra parte, es importante que también tengamos claro, y me voy a saltar aquí el punto 2, que uno de los requisitos es haber pagado la seguridad social del mes de marzo de 2021. ¿Y por qué es importante hacer el pago de esta seguridad social del 2021? Porque como uno de los requisitos es de entrada al programa es que usted a marzo del 2021 no haya tenido más de 50 trabajadores o empleados reportados, pues una de las formas en las que yo voy a validar como UGPP si usted cumplió o no con ese requisito es revisando su planilla integrada de liquidación de aportes del mes de marzo para mirar cuántos empleados o trabajadores usted tenía reportados en ese periodo. Bien, esto es importante que lo tengamos claro porque es base para la entrada al programa y usted, vamos a verlo más adelante, va a certificar que cumplió, bajo la gravedad de juramento, que cumplió con ese requisito. Por otra parte, hay otros requisitos que también usted debe tener en cuenta para esta postulación y es, a uno, haber pagado los salarios de esos trabajadores por los cuales potencialmente usted va a recibir este beneficio, es decir, si usted se está postulando y como potencialmente tiene un grupo de trabajadores de 30, 40, 50, 80, 100, 200, usted, si bien no va a recibir por todos esos 200 trabajadores el subsidio, sí tendrá que haber garantizado de que, y nos informarán a nosotros de que pagó la nómina de esos, los salarios de esos trabajadores, sin importar el valor del salario que usted le haya pagado. O sea, puede ser que le haya pagado un salario mínimo, puede que le haya pagado 25 salarios mínimos, puede ser que sea un trabajador de medio tiempo y que usted le paga en proporción a ese periodo que trabaja. No obstante, como trabajador de medio tiempo, usted le paga la seguridad social mes completo. Entonces, en ese caso, si usted le pagó, el pago del salario es inferior a un salario mínimo, pues podrá postularse al programa si es una persona privada o una persona diferente más bien a una cooperativa de trabajo asociado. Si es una cooperativa de trabajo asociado, sí hay una condición específica y es que las compensaciones que se le pagan a los trabajadores asociados no pueden ser inferiores a un salario mínimo. Bien, eso es importante que lo tengamos claro porque son requisitos para poder cumplir con esos presupuestos que establece la norma y poder acceder a este beneficio. Por otra parte, y también haciendo, digamos que énfasis en estas dos cosas, hay un requisito clave que tenemos ahí que cumplir y es haber realizado los pagos de los aportes a seguridad social. ¿Por qué? Porque cuando la UGPP entra a validar para dar los certificados de conformidad, pues lo que va a validar es que usted haya realizado los pagos a seguridad social de los periodos inmediatamente anteriores a la postulación. Entonces tengamos claro esto. Vamos a ver que en el formulario de postulación o en los ciclos que nos estamos postulando ahorita son los ciclos de julio, agosto y septiembre, ¿cierto? Ciclo 4, ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5. Esos son los tres ciclos a los que nos estamos postulando. La norma es muy clara y me dice que usted haya pagado la seguridad social del mes inmediatamente anterior al de la postulación. Quiere decir esto que si estamos hablando de julio, es que usted haya pagado la seguridad social de junio, ¿cierto? Que la seguridad social de junio, ¿usted cuándo la debió haber pagado? En el mes de julio. La seguridad social de julio, ¿usted cuándo la debió haber pagado? En agosto.
y la seguridad social de agosto usted la debió haber pagado en septiembre. Entonces, es importante que tengamos claro esto porque ese concepto del mes anterior al de la postulación no solamente aplica para el pago de la seguridad social, sino también para el pago de los salarios y también para el análisis de la disminución de los ingresos. Esto es fundamental que lo tengamos claro porque hemos tenido casos en que los aportantes nos dicen, oiga, espéreme porque yo no le había entendido esto. O sea, cuando ustedes dijeron, cuando la norma decía que la postulación era de julio, pues yo hice mi ejercicio con los ingresos, con la disminución de ingresos de julio, yo pues sí había pagado los salarios del mes de julio, pero resulta que aquí cuando usted me habla que es el mes anterior, pues yo junio no lo había hecho. Yo en junio no había cumplido con la disminución de los ingresos. Yo en junio no había tenido la disminución de salarios. Y como eso es información que nos da usted, pues al final nos toca decirle, oiga, desafortunadamente en esos escenarios tendría que hacer la restitución de los recursos que le fueron entregados. Entonces, tengamos muy claro esto. Se podría decir que las postulaciones son de julio, agosto y septiembre frente a los ingresos y a las nóminas de los meses de junio, julio y agosto, respectivamente. ¿Cómo se da esa disminución de los ingresos? En esa disminución de los ingresos desde el PAEF, desde el artículo del decreto legislativo 639, se habló siempre de que habían dos métodos para hacer el análisis de la disminución de los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Ahí empieza la otra pregunta. Venga, pero ¿cuáles ingresos? El ingreso operacional, el ingreso no operacional, el ingreso total, el ingreso tributario, el ingreso bajo los marcos técnicos normativos contables. Pues miren, la norma es muy clara y nos dice, usted deberá hacer el análisis de la realización del ingreso de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables, es decir, las normas de información financiera que adoptaron las organizaciones desde hace algunos años, perdón, y que han generado y pues que hacen o es lo que nos permite a nosotros saber cómo tengo que hacer el reconocimiento de ese ingreso. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque eso puede diferir del ingreso tributario, eso puede diferir de cualquier otra interpretación. ¿Y cuál ingreso? Pues la totalidad del ingreso. Incluso el ingreso no operacional, por ejemplo, los ingresos derivados de reconocimientos de indemnizaciones por reclamaciones de pólizas de seguro, por diferencia en cambio, etcétera. Una cantidad de ingresos que se reconocen contablemente que debemos tener en cuenta para efectos del análisis de la disminución de los mismos. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con ese requisito, después cuando la UGPP vaya a hacer su proceso de revisión, podría decirme, oiga, usted aquí bajo el marco técnico normativo contable, que es lo que usted tiene registrado en su contabilidad, no identifico que usted ha tenido una reducción del 20% o más. Entonces, por eso la recomendación siempre es que hagamos el ejercicio por los dos modelos que están establecidos para hacer esa comparación de la disminución de los ingresos. ¿Cuál es el modelo o el método primero con el cual yo puedo hacer ese análisis de la disminución de los ingresos? Entonces, vamos a hacer acá un supuesto que estoy haciendo mi ejercicio para la postulación del mes de julio. Entonces, como estoy haciendo mi ejercicio para la postulación del mes de julio, voy a mirar los ingresos, la disminución de los ingresos del mes de junio. Entonces, cuando yo voy a hacer mi análisis de la disminución de los ingresos del mes de junio, ¿yo qué voy a comparar? Pues junio del 2021 contra un periodo igual, o sea, un mes exactamente igual, o sea, junio, pero del año inmediatamente anterior al de la pandemia. Entonces, será el año 2019. Entonces, si voy a comparar junio de 2021, pues lo voy a comparar contra junio de 2019. Esta es una comparación muy importante que tenemos que hacerla muy bien, ¿cierto? Entonces yo miro todo mi ingreso del mes de junio, miro todo mi ingreso bajo el reconocimiento contable del mes de junio del 2019 versus el de junio del 2021. Y como vemos en este caso, que hay 85.325.000 frente a 135.437.000, vamos a tener una reducción del 37% en ese
ingreso. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dice la norma? Me dice, usted puede hacer un análisis por el otro método, porque usted podría llegar y decir, venga, pues yo ya hice el método 1, en el método 1 me dio o sea, superó la disminución del ingreso, superó el 20%, o sea, ya yo con eso estoy tranquilo. Recomendación, haga el ejercicio por los dos métodos. ¿Por qué? Porque en el otro método puede que haya más reducción de los ingresos o menos reducción de los ingresos, pero usted está tranquilo. Entonces, en este ejercicio, cuando usted hace el segundo método o el segundo modelo de comparación, usted va a comparar el promedio del ingreso de enero y febrero de 2020, el promedio del ingreso de enero y febrero de 2020, miren que acá nos dice 88.945.000, lo sumo más 135.437.900 y lo divido entre 2 y eso me va a dar 112.191.000 pesos para este ejemplo. Me dice, coja ese promedio, ¿cierto? Coja ese promedio y compárelo contra junio del 2021. A ver cuánto le da. Entonces, en este escenario nos da una disminución del 24%. Ahora bien, yo ya hice mi ejercicio por los dos modelos que tengo aquí establecidos. ¿Cuál sería la pregunta siguiente o cuál sería la acción siguiente? Oiga, ¿cuál es el método que más me conviene para poderme acoger al beneficio? Y entonces ahí viene la recomendación que yo les hago siempre a los empleadores, a los postulantes, y es escoja el método que está más lejos del 20%. ¿Cuál es el que está más lejos del 20% en este escenario? Pues el que está más lejos es el correspondiente al método 1, ¿sí? Pero es importante que hagamos los ejercicios por los dos métodos porque eso nos va a permitir tener mayor tranquilidad y escoger el que esté más lejano. ¿Por qué yo siempre les digo, oiga, escoja el que está más lejano al 20%? Porque si cualquier situación se me presenta de modificación del ingreso, pues voy a tener la facilidad y voy a tener la tranquilidad de poder utilizar el uno o el otro. Voy a poder hacer cualquier ajuste, perdón, y no voy a tener ninguna complicación frente a un proceso de revisión de la UGPP. Esa es la recomendación que yo siempre les hago. Voy a tener más margen de maniobra, por así decirlo, frente a cualquier ajuste contable que yo tenga que realizar en mi proceso. Ahora bien, esta es una información que lo que vamos a ver aquí adelante es una información, podríamos decirlo, en la cual no es necesario, no es importante de una u otra forma que usted la haga, ¿sí? No es necesario que usted haga este ejercicio. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que va a hacer la UGPP y es cómo se va a determinar el número de subsidios que usted va a recibir o el número de apoyos o el número de conformidades que nosotros le vamos a entregar. Entonces, para eso, pues nosotros vamos a hacer cuatro pasos muy sencillos. El primero de esos pasos, ¿cuál es? Pues determinar si cumplía con el requisito de acceso al programa, ¿cierto? Si cumplía con ese requisito de trabajadores para acceder al programa considerándose un micro o un pequeño empleador. Y entonces lo que vamos a hacer ahí es, vamos a decir, oiga, venga, usted a marzo, ¿cuántos empleados o trabajadores asociados tenía? ¿Sí? Y en ese caso vamos a hacer un análisis de esa planilla integrada de liquidación de aportes y le vamos a decir, aquí básicamente le vamos a decir, mire, usted tenía a marzo, el número de empleados que usted tenía a marzo va a depender de lo siguiente, va a depender de tomar la planilla integrada de liquidación de aportes de marzo y mirar cuántos cotizantes usted tenía reportados. Acá no vamos a mirar si usted le cotizó por 30 días, por 28, por 15, por 7, no. Vamos a mirar cuántos cotizantes usted tenía reportados en la planilla del mes de marzo y cuántos de esos cotizantes cumplían con estas características que están aquí establecidas. Primero, ¿por cuántos pagó a través de la planilla tipo E, de la planilla tipo A, que son empleados, la que utilizamos como empleadores, cuando utilizamos que tenemos empleados adicionales y a través de las cuales los reportamos,
la planilla tipo X, que es la que utilizamos cuando hay empresas en proceso de liquidación o reorganización, o la planilla tipo S, que es la que utilizamos para trabajadores de servicio doméstico. Entonces, lo primero que va a hacer UGPP es mirar, oiga, en marzo usted cuántos empleados o cuántos cotizantes tenía reportados en estas planillas, ¿cierto? No estamos tomando, hay otros tipos de planillas, pero no estamos tomando esos otros tipos de planillas, sino estas que son las básicas. Y luego vamos a decir, oiga, en marzo usted reportó a cuántos cotizantes reportó con estos tipos de cotizante, valga la redundancia. Entonces, con 1 que es dependiente, con 2 que es trabajador de servicio doméstico, con 22 que es profesor de establecimiento particular y 31 que son trabajadores asociados de cooperativas y precooperativas de trabajo o precooperativas de trabajo asociado. Entonces, lo que vamos a mirar es eso. Entonces, puede ser que usted diga, venga, no, yo no aplico. Y usted diga, venga, pero ¿por qué no aplico? No, es que yo tengo 53 cotizantes reportados. Entonces, bueno, miremos esos 53 cotizantes reportados, ¿qué condiciones tienen? Entonces, resulta que usted tiene 49 cotizantes reportados en calidad de dependiente, tiene 2 cotizantes reportados en calidad de, con subtipo de cotizante 12, que es aprendiz del SENA en etapa lectiva, tiene un cotizante reportado con subtipo de cotizante 19, que es aprendiz del SENA en etapa productiva, y entonces usted dice, oiga, no, pero mire, de los 52 cotizantes que usted tiene reportados, tiene 3 cotizantes que no cumplen, no se encuentran dentro de estos tipos de cotizante, ¿cierto? Pero entonces, en ese sentido, ¿cuántos cotizantes se encuentran dentro de estos tipos? 49. Entonces, como tengo 49 que sí me aplican, que cumplen con estos requisitos, con estas condiciones, entonces yo podré postularme porque esos 49 están por debajo de los 50 que me pone la norma. Bien, ahora bien, nos sucedió un caso en el cual un empleador tenía 58 cotizantes, pero de esos 58 cotizantes le dijo, mire, yo tengo 3 aprendices SENA y tengo 10 cotizantes que se retiraron a mitad de del mes de marzo. Entonces yo le digo, venga, pero esos 10 que se retiraron, ¿qué tipo de cotizante era? Ah, no, eran todos dependientes. Entonces yo le tengo que decir, no, qué pena, pero usted tenía 58 menos 2 porque eran aprendices SENA, o sea, 56, pero tenía 56 cotizantes reportados en el mes de marzo. Entonces, en ese caso, pues su solicitud va a salir rechazada. Usted se puede postular, pero la solicitud va a salir rechazada. ¿Por qué? Porque en ese caso usted tenía a marzo o tuvo en el mes de marzo 56 cotizantes reportados en calidad de dependientes. Bien, esto es importante que lo tengamos presente porque tal vez en algunos casos se nos pueda generar esa confusión y podamos decir, oiga, no, pero es que vea que, que también la norma dice otra cosa, ¿sí? ¿Y qué es lo otro que dice? Ah, también valide cuántos trabajadores tenía o empleados o trabajadores asociados tenía en febrero de 2020 y cuántos empleados o trabajadores asociados tenía en el mes inmediatamente anterior de la postulación. Entonces, tal vez usted llegue y diga, oiga, no, pero es que mira, febrero de 2020 yo tenía 80 trabajadores. Entonces yo les decía, oiga, si usted tenía 80 trabajadores en febrero de 2020, no hay problema. No hay problema que usted los haya tenido en febrero de 2020. ¿Por qué? Porque la norma me dice a marzo que no haya tenido más de 50 trabajadores, empleados o trabajadores asociados reportados en la planilla integral de liquidación de aportes. Pero si en febrero tuve 80, ok, perfecto, pude haber tenido 80. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que tener claro que como máximo voy a recibir un total de 50 subsidios. Ahora bien, ¿de qué depende que como máximo sean esos 50? Pues que en el mes anterior al de la postulación, que es, como les decía ahorita, estábamos haciendo el ejercicio con la postulación del mes de julio, quiere decir que en la planilla integrada de liquidación de aportes del mes de junio, en esa planilla integrada de liquidación de aportes del mes de junio, yo haya reportado, perdón, que en esa planilla yo haya reportado un número de coincidentes con la planilla del mes de febrero, ¿sí? Entonces aplica ese mismo principio que teníamos para el PAEF.
Ah, bueno, puede ser que yo en la planilla de junio tenía 40 trabajadores reportados o empleados reportados. Entonces, ¿por cuántos máximo podré recibir? Pues cumplió con el requisito de tener 50 en el mes de marzo, o sea que entró al programa. En febrero tenía 80, pero resulta que en junio tenía 40, entonces va a tener un techo de máximo 40 apoyos para ese mes de febrero. Esa es la dinámica que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué voy a, perdón, ese mes de junio? ¿Qué voy a mirar en el mes de junio de los empleados? Entonces voy a mirar que en junio esos empleados por los que usted pretende o aspira a recibir este apoyo, ¿cierto? Primero, se les haya cotizado sobre una base de cotización de mínimo un salario mínimo. Esa es la primera condición, ¿cierto? Lo segundo es que se les haya cotizado mes completo, es decir, que le haya cotizado 30 días si ya era un trabajador que venía en la nómina, pues que se le haya cotizado por 30 días. Que se le haya cotizado a los subsistemas a los que se les debe cotizar, ¿sí? Eso quiere decir que si usted le debe cotizar a pensión, por ejemplo, a un trabajador, usted tiene que cotizar a pensión y no le cotizó porque el trabajador le dijo, no, es que yo tengo ya los requisitos cumplidos para pensión, pero yo valido y digo, no, este trabajador tiene 35 años y pues tiene que estar cotizando a pensión, no hay motivo para que no cotice a pensión, entonces en ese caso yo lo voy a rechazar, ¿cierto? Y también voy a validar que no se le haya marcado novedad de SLN, que es una novedad que contempla suspensiones temporales del contrato o licencias no remuneradas. Si usted a un trabajador le marcó esa novedad, así sea un día, yo automáticamente lo voy a excluir como un potencial beneficiario. Y entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Lo que voy a hacer es tomar esa planilla del mes anterior al de la postulación, ya dijimos julio, entonces voy a tomar la planilla de junio y la voy a comparar con la planilla del mes de febrero, ¿cierto? Y entonces voy a comparar con esa planilla del mes de febrero, vean, vámonos aquí a este ejemplo, un ejemplo muy sencillo, y voy a comparar cuántos trabajadores coinciden. Entonces miremos acá me dice, mire, en febrero del 2020 usted tenía 60 trabajadores reportados en la planilla, pero en junio de 2021 tenía 55. Entonces, ¿yo qué voy a hacer como UGPP? Voy a mirar de esos 55 que usted tiene en junio, ¿cuántos coinciden con los que usted reportó en el mes de febrero? Y ese número de trabajadores que coincidan, ese número de empleados que coincida, lo voy a multiplicar por 2, porque la norma me dice, oiga, entiéndase que los números de trabajadores que coincidan serán el 50% de la totalidad de subsidios que usted vaya a recibir. Entonces, si los que coinciden son 15, entonces yo automáticamente digo, o sea que le voy a dar otros 15. Yo voy a, o sea, ese empleador le coinciden 15, entonces como le coinciden 15, yo le doy otros 15 subsidios. Bien. Y en ese sentido, pues va a recibir un total de 30 subsidios este empleador. Esos 30 subsidios, ¿cómo los va a recibir? Los va a recibir con una priorización de género. ¿Qué quiere decir esto de priorización de género? Que de los trabajadores que coincidan, se van a entregar todos esos trabajadores y de los trabajadores adicionales se va a priorizar todos los trabajadores mujeres que tengan. Entonces, eso para la generalidad. Si usted aplica con el principio de ser una empresa significativamente afectada por la pandemia, está dentro de esos códigos, en teoría usted tiene que recibir todos los subsidios 50%, indistintamente de si son hombres o mujeres. Pero si no le aplica ese principio, no está dentro de esas, o de pronto usted cambió en algún periodo la actividad económica porque dijo, no, pues ya por esta actividad relacionada aquí con viajes no lo voy a, pues está quieto, entonces voy a colocar, no sé, supermercados. Entonces puso un supermercado y colocó como actividad principal un supermercado. Entonces ya en ese momento, como se rompió esa continuidad de la actividad económica, entonces yo le voy a decir, no, usted puede postularse efectivamente, pero sus
reconocimientos serán en la proporción de hombres o mujeres, ¿cierto? 40 o 50%. Y en esos casos, pues voy a priorizar a las mujeres dando el mayor beneficio para estos empleadores buscando ese mayor beneficio. Veamos este otro ejemplo. Miren este ejemplo en el que febrero del 2020 tenía 20 trabajadores y ya en junio del 2021 tenía 60 trabajadores. Como les decía, no importa que usted haya tenido más trabajadores en este mes en el que se va a postular frente a lo que usted tenía en febrero del 2020, perdón. Pero que sí tiene que tener en cuenta que hay un techo y entonces la norma le dice, oiga, los techos serán máximo 50, ¿cierto? Pero en todo caso, o máximo los que tenía en febrero o máximo los que tenía en junio, ¿sí? Si el de febrero si el de junio es menor que el de febrero. Entonces, como está aquí, máximo el de febrero, ¿sí? Entonces, máximo febrero son 20 y en junio tenía 60. Entonces, pues, hombre, pues máximo va a recibir los 20 apoyos porque ese es el techo que ya le puso la norma para el mes de febrero. Y entonces yo digo, oiga, venga, de esos 60 que tengo en junio frente a esos 20 que tenía en febrero, ¿cuántos coinciden? Entonces, vea, me coinciden todos los 20. Y entonces de esos 20 hay 10 hombres, hay 10 mujeres. Y entonces uno diría, pero como son 20 y me dice la norma que son hasta, esos 20 son el 50%, es decir, que multiplique por 2 esos 20, o sea que va a recibir 40. No, no voy a recibir 40, ¿por qué? Por lo que les acabé de decir, y es que va a primar el techo que ya tenía en el mes de febrero. Y entonces en ese caso, pues máximo recibirá esos 20 apoyos y como eran 10 hombres, 10 mujeres, entonces 10 apoyos los recibirá a 363.000 pesos y 10 a 454.000 pesos, de acuerdo con lo que establece en la ley. Ahora vamos a esta parte que a mí me parece muy relevante, muy importante, y es cuáles son esos documentos para hacer mi proceso de postulación. Son dos documentos muy sencillos, son dos requisitos supremamente sencillos. Usted los encuentra en la página de la entidad financiera a través de la cual vaya a hacer el trámite, y allí el primero de esos documentos, ¿cuál es? El formulario de postulación. Usted tiene que diligenciar ese formulario de postulación, pero hay que leerlo muy bien. Tenemos muchos rechazos todavía de empleadores que se están postulando y están perdiendo esa oportunidad valiosísima. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no están diligenciando bien ese formulario. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿es usted una empresa que tiene participación de la nación o sus entidades descentralizadas? Y si usted me contesta que sí, pues yo le digo, no, pues automáticamente usted queda rechazado del programa. Pero resulta que usted es una empresa privada, usted no tiene ninguna participación de la nación ni de sus entidades descentralizadas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que usted perdió una valiosísima oportunidad de recibir un subsidio por diligenciar mal ese formulario de postulación. Y lo otro que es importante que tengamos también presente es que tenemos que diligenciar una certificación. Ese formulario de postulación, y me devuelvo aquí un segundito, el formulario de postulación solamente va a ir firmado por el representante legal o la persona natural que sea la empleadora si es una persona natural. Pero la certificación de disminución de los ingresos va firmada tanto por el representante legal o persona natural empleadora como por el contador público o el revisor fiscal cuando se está obligado a tener revisor fiscal. Entonces, ¿qué voy a certificar? ¿Y por qué viene esa certificación por el contador público o el revisor fiscal? Porque recordemos que los contadores públicos o los revisores fiscales gozan de algo que les dio la ley, que es fe pública. Y esa fe pública, pues nos dice a nosotros de que si ellos están allí certificando algo, es porque es cierto, ¿cierto? Entonces, si ellos me están certificando que tuvieron una disminución de ingresos del 20% más de los mismos, pues yo parto del principio de que es cierto que disminuyeron esos ingresos y por eso le voy a otorgar el subsidio. Si me están certificando que los trabajadores recibieron el salario correspondiente al mes anterior al de la postulación, pues yo digo, oiga, es cierto que eso se dio y que ellos validaron, que verificaron, que garantizaron que eso se cumplió correctamente.
Y también me están dando fe pública en el sentido de decir que el empleador sí pagó la seguridad social por todos los trabajadores que tenía reportados en el mes de marzo de 2021. Entonces, miren, tres cosas tan importantes que están certificando los contadores públicos o los revisores fiscales y acompañado de esa atestación o de esa firma que nos da también una presunción de veracidad por parte del representante legal frente al cumplimiento de estos requisitos. Recordemos, para ir cerrando, postulaciones. Estamos en el ciclo 3, 4 y 5 que corresponde a la postulación del mes de julio, agosto y septiembre. Entonces, cuando ustedes vayan a diligenciar allá su formulario, recuerden, julio, agosto y septiembre. No vayan a marcar otro mes porque si no les va a quedar anulado la postulación por haber marcado mal el periodo. Va o empezó el 9 de diciembre y termina el día de mañana, podríamos decir a las 4 de la tarde, que es cuando finaliza la jornada, la jornada bancaria, ¿cierto? El horario bancario en su normalidad, en su generalidad, pues finaliza a las 4 de la tarde y en ese sentido, pues hasta ese momento habrá plazo para hacer el proceso de postulación. Si usted va pasado mañana a hacer el proceso de postulación, lo que le va a decir la entidad financiera es qué pena con usted, pero mañana, pero eso cerró ayer. Si usted va pasado mañana y dice, oiga, es que yo cometí un error en la postulación, en los documentos que radiqué ayer y me hizo falta firmar el formulario de postulación, automáticamente quedó excluido del programa. ¿Por qué? Porque incumplió con uno de los requisitos que era estar debidamente diligenciado al formulario y no hay posibilidad de subsanar esos errores después de cerrado el programa. Mientras esté abierto el programa, ¿usted qué tendría que hacer? Volver a hacer todo un proceso de postulación, informar al banco que anule la anterior postulación y que usted va a hacer una nueva postulación, con todos los documentos, con todos los requisitos, todo como si fuera nuevo. Pero si usted ya se da cuenta después del cierre de las postulaciones, pues ya no habrá nada que hacer y habrá perdido esa maravillosa oportunidad de recibir estos recursos. Los recursos después de que, perdón, el proceso después de que se cierren las postulaciones inicia a partir del 17 de diciembre y va hasta el 2 de febrero. Quiere decir que el 2 de febrero las entidades financieras van a estar remitiendo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las órdenes de cobro de esas conformidades, de esos recursos. Quiere decir que más o menos entre la primera y la segunda semana del mes de febrero ustedes podrían estar contando con esos recursos para hacer su incorporación dentro de sus cuentas y dentro de sus registros contables. La siguiente postulación, ¿cuándo va a ser? Entre el 3 y el 10 de febrero. Quiere decir que usted va a estar recibiendo unos recursos, muy seguramente, y de una vez va a estar haciendo la siguiente postulación que corresponderá a los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Y allí cuando se termine el programa, pues el gobierno nacional evaluará si es procedente o no ampliarlo por el 2022 de acuerdo con lo que estableció la ley 2155 del 2021. Tres situaciones por las cuales se debe restituir estos recursos. Primero, porque usted identificó que no cumplía con alguno de los requisitos. Por ejemplo, usted identificó que no había pagado los salarios de los trabajadores. Entonces, como usted no había pagado los salarios de los trabajadores, pues usted incumplió con ese requisito, entonces va a ser la restitución de los recursos. Porque usted identificó o cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos, por ejemplo, que, no sé, que usted dijo que había pagado la seguridad social del mes de marzo y resulta que usted no pagó la seguridad social del mes de marzo de 2021. No pagó por la totalidad de los trabajadores. Entonces, en ese caso, pues nosotros le vamos a decir qué pena con usted, pero entonces usted incumplió con ese requisito y en ese sentido, pues tendrá que restituir los recursos. Y cuando el beneficiario se haya comprometido al pago de los salarios y no los haya pagado. Entonces, era lo que hablábamos ahorita. Entonces, si usted certificó que cumplió con el pago de los salarios y no los pagó o certificó que como lo contempla la ley, cuando recibiera esos recursos iba a pagar los salarios y no cumplió con ese pago de los salarios, pues usted ¿qué tendrá que hacer? Hacer la restitución de estos recursos, porque recordemos que estos recursos son una subvención del gobierno condicionada. ¿Qué quiere decir que es condicionado?
que usted cumple con unos requisitos y tiene derecho a apropiarse de esos recursos. Si usted recibe unos recursos, pero usted no cumple esos requisitos, pues usted tendrá la obligación de restituir esos recursos de acuerdo con esos principios de la subvención. ¿Cuánto tiempo tiene la UGPP para hacer todo este proceso de validación? 4 años. 4 años ¿a partir de qué momento? Desde el momento en el que finaliza el programa. ¿Qué va a revisar o qué sectores va a revisar la UGPP? Todo lo que son empleadores, personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos. Y la Superintendencia Solidaria se encargará de todo el sector cooperativo y ellas serán las encargadas de hacer esa vigilancia, esa validación si efectivamente se cumplieron con esos requisitos. Y dentro de esos 4 años que nosotros adelantamos ese proceso de fiscalización, verificando que usted haya cumplido con los requisitos establecidos, identificamos que usted no cumplió con alguno de estos requisitos, entonces lo que haremos es solicitarle que haga la restitución de esos recursos y sobre esa restitución aplicarán unas sanciones que pueden ser del 10 o del 20%, o en los casos en que se identifique falsedad en los documentos, ¿cierto? En esos casos se deberá restituir los recursos y pagar una sanción equivalente al 100% de los recursos que se debieron haber restituido, y esa sanción pues va al Tesoro Nacional. Esto no va para la UGPP ni va al Tesoro Nacional, como esa situación en la cual nos apropiamos de unos recursos a los que no teníamos derecho. Básicamente ese es el ejercicio de este programa de apoyo a el empleo formal para micro y pequeños empleadores. Bien, no sé entonces si tengamos algunas inquietudes, Milena, pues para irlas resolviendo. Sí, tenemos por aquí unas preguntas en el chat. El señor John Jurado pregunta, ¿debo postularme por los 3 meses o solo puedo hacerlo por agosto y septiembre? Pues es una pregunta muy interesante. Yo puedo hacer la postulación bien sea por julio, por agosto, por septiembre. Si cumplo con los requisitos para los 3 periodos, me puedo postular para los 3. Si digo, oiga, no, yo no cumplí con los requisitos sino solo para agosto, entonces me postulo por el mes de agosto. O solo por julio y septiembre, entonces me postulo por julio y me postulo por septiembre. Y aquí me acabas de dar una premisa para recordarles algo importantísimo. Se debe diligenciar un formato y se debe hacer una certificación por cada uno de los periodos de postulación. ¿Por qué? Es mejor hacerlo porque, pues, precisamente, cada uno, pues, tiene su realidad diferente. Por ejemplo, en la certificación, donde yo digo cuál fue el método que me generó la reducción del ingreso, pues puede ser que en algunos casos sea el método 1, en otros casos sea el método 2. Entonces, en un mes cumplí con un método, en el otro mes con el otro. Entonces, si marco los dos porque diligencié una sola certificación, pues me va a quedar una incongruencia y no se va a saber cuál método correspondía a cuál periodo. Entonces, uno diligencia una postulación por cada uno de los periodos en los que cumpla con estos requisitos. Perfecto, Andrés. Tenemos también otro por acá. De acuerdo al cronograma de pago, ¿el primer ciclo ya fue consignado a las empresas? Debería estar siendo consignado, ya debió haber sido consignado o debe estar terminando su proceso de consignación a los beneficiarios del programa. Perfecto. Entiendo que ya algunos bancos están girando el apoyo de la postulación del ciclo 1 y 2. Nuestro banco indica que aún no tiene respuesta de la UGPP. ¿Hasta qué fecha se podría esperar esta respuesta anterior? Ahí podríamos tener, porque nosotros como UGPP, nosotros ya enviamos todas las conformidades. Muy seguramente el trámite es interno entre la solicitud de la cuenta de cobro. Recordemos que aquí hay un proceso que es la entidad financiera le envía una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda. La UGPP pide una conformidad. Y una vez la UGPP expide esa conformidad a la entidad financiera debe enviar una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda le da la disponibilidad de los recursos a la entidad financiera para que ella ya haga el depósito correspondiente al
empleador. Si no se ha dado, nosotros ya expedimos todas las conformidades del ciclo 1 y 2, ya se expidieron todas las conformidades. En ese sentido, pues habría que validar si de pronto en algún caso fue rechazada esa conformidad y por eso no se reportó a la entidad financiera y por ende no para que se hiciera la disposición de estos recursos en sus cuentas. Vale, ¿para postularse es importante la edad de los empleados? No, para postularse no. Para este programa el empleado puede tener 17, 18 años o puede tener 100 años y si todavía usted lo tiene allí, le está cotizando a Seguridad Social correctamente, pues no habrá ningún problema para acceder al beneficio por esos trabajadores. Andrés, tenemos otra consulta. Hemos tenido casos donde los bancos reportaron a los empresarios que recibirían el 40% por sus empleados hombres, sin tener en cuenta que hacen parte del grupo de empresas beneficiadas con el 50%. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Hay algún proceso de atención ante estas novedades? Pues es importante que primero que hagamos el descargar o validar descargando en la página web de la UGPP la consulta y el valor que fue reconocido por cada uno de sus trabajadores, ¿cierto? Allí está, ahí podemos encontrar la consulta y las conformidades, cómo se dio la discriminación de esas conformidades. Y si identificamos efectivamente que no se realizó el pago correctamente de acuerdo con lo que nos indican, entonces, no, yo cumplía todo el tiempo, yo tuve antes incluso del 6 de mayo del 2020, yo tenía la actividad económica que está clasificada como una de las actividades económicas significativamente afectadas por la pandemia, entonces en ese caso, pues la invitación es a que nos envíen una petición e incluso a través de ANATO nos pueden hacer llegar estas solicitudes internamente, la escalan a través de nuestra página web www.ugpp.gov.co, allí como una petición, pero también pues les agradecería y Milena creo que y al equipo de ANATO les agradecería mucho que nos ayudaran haciendo también o recopilando esas situaciones que se presentaron para nosotros entrar a validar si efectivamente hubo un error allí en alguno de los parámetros de la conformidad. Claro que sí, Andrés. Entonces, pues invitamos también a las personas que están conectadas, que si llegan a tener alguna novedad, nos puedan también escribir a nuestro correo electrónico jurídico@anato.org o administrativo@anato.org. En un momento ya se los colocamos en el chat para que nos puedan escribir allí. También, bueno, nos comentan que si de pronto esta charla va a ser grabada. Sí, nosotros la vamos a colocar en las memorias de esta charla en nuestra intranet de ANATO. Ya verificamos, tenemos una nueva consulta. De acuerdo al cronograma de pago, el primer ciclo ya fue pagado a las empresas. Creo que nos has comentado que ya se estaba realizando el proceso, que ya deben estar pagando. Sí, debe estar ya realizado el pago o a más tardar en esta semana tiene que terminar todo el proceso de giro de los recursos. Perfecto, Andrés. No, creo que por el momento estas son las consultas que teníamos pendientes de nuestras personas conectadas. No sé si de pronto nos puedan escribir en la sección de preguntas y respuestas. Voy a dejar mientras tanto nuestros correos electrónicos en el chat y pues también tenemos el de la unidad de la UGPP en pantalla. Así es. Perfecto, ¿no? Andrés, muchísimas gracias a la UGPP también, gracias por este espacio que nos han pintado para aclarar estas dudas de nuestras agencias de viajes para que se puedan postular a estos beneficios y que puedan aplicar a estos aportes que les pueden dar para sus nóminas. Así es. Bueno, un placer para mí, Milena, para el equipo de ANATO, sin duda alguna, unos valientes dentro de toda esta emergencia sanitaria
uno de los sectores que, todo este sector que se vio significativamente afectado, que sigan haciendo ese esfuerzo grande por salir adelante y bueno, por seguir aprovechando todos estos beneficios que nos ha venido dando el gobierno nacional con el objetivo de esta reactivación que es muy necesaria en el país para poder salir adelante de toda esta emergencia sanitaria. Entonces, muchas gracias y bueno, hasta una nueva oportunidad donde nos podamos volver a encontrar. Y bueno, felices festividades para todos. Gracias, Andrés, y a todos los conectados que tengan una feliz tarde y también unas felices festividades para todos.